Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al nuevo video eh, dentro de la unidad 3 de nuestro plan de la asignatura. Hoy nos toca hablar sobre la responsabilidad por el hecho propio. Cuestión bastante interesante, por cierto. Pero, ¿por qué interesante? Porque lo que nos plantea la responsabilidad civil, en dos palabras, es si podemos atribuirle o no a un tercero, ¿cierto? A un sujeto en general, responsabilidad. Y responsabilidad toda vez que no actuó dentro de un marco, y ese marco se encuentra, ¿verdad?, eh, dentro de una conducta normal, como un buen padre de familia, ¿no? Es lo que habíamos estudiado las sesiones anteriores, los videos anteriores, ¿no? Y que bueno, un sujeto que sufre una privación, por ejemplo, de un derecho legítimo o la privación de una expectativa legítima, y una expectativa legítima podríamos llegar a señalar responsabilidad precontractual, ¿no? Una expectativa legítima. Y es legítima puesto que hay una certeza cierta de la celebración de un contrato o en general cuando existe un incumplimiento en materia contractual, ¿no? Nace esta responsabilidad contractual también. Y ahora en particular que estamos adentrándonos, ¿no?, a este tema de la responsabilidad extracontractual, en definitiva tenemos que pensar que la razón, ¿no?, de la responsabilidad civil es que el derecho considera, ¿no?, atribuir un efecto patrimonial de los daños a un tercero, distinto del sujeto, digamos, que lo sufre. ¿Ya? Y a falta de cualquier tipo de noción, ¿no?, de razón, eh, se debe acudir al principio general. Por ejemplo, el que ha sufrido un daño debe ser parado, ¿no? Pero puede suceder también, eh, producto de un accidente, ¿no?, donde se produce, existe responsabilidad en la medida que se cumplan las condiciones en que el propio derecho establece. O sea, por ejemplo, si yo atropello a una persona N, pero esa persona N se eh, incurrió también en no cruzar en una vía destinada al efecto, o cruzó en rojo, o estaba distraído como peatón, también hay una atenuación o incluso una exhibición de la responsabilidad por parte del autor. Ahora, es una pregunta en general, ¿no?, de los sistemas de responsabilidad, eh, en que, en que no toda persona que produce un daño va a resarcir. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el sistema de responsabilidad civil por culpa o negligencia impone ciertas condiciones mucho más exigentes para dar nacida o establecida la responsabilidad, puesto que demanda la existencia de un hecho. Acuérdense que habíamos comentado de los hechos, ¿no? De un hecho eh, producto, ¿cierto?, de un daño, o mejor dicho, de no poder velar por un actuar y por lo tanto es un hecho, podríamos llegar a decir, jurídicamente reprochable, ¿cierto? Atendido de que no se observó una omisión o que se realizó una acción. Por lo tanto, tenemos un hecho jurídicamente reprochable atendido de que existe una acción u omisión que pueda calificarse como dolosa o como culposa. Ya se acuerdan un poco de derecho penal ahí, ¿no? Pero bueno, para que el daño sea atribuido a un tercero, se requiere, de acuerdo, digamos, con el sistema de responsabilidad, que éste haya sido el resultado de una acción ejecutada con infracción de un deber de cuidado. O sea, eh, por ejemplo, eh, no puede afirmarse
que todo accidente que infiera daño importe la falta o culpa imputable a otra persona. Porque hay que sopesar o hay que entender que para que exista un cuasi delito en materia civil, que el, que el perjuicio producido provenga de un hecho ilícito o bien la omisión, ¿cierto?, de actos de cuidado o diligencia requerido, ¿por quién? Por nuestro legislador. Por lo menos así lo ha sentado nuestra excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, eh, hay, hay, un, hay un deber de cuidado, ¿no? Y ese deber de cuidado, ¿no? No se observa. Eh, por ejemplo, hay sentencia en la cual no podemos ni atribuir ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil, ¿ya? Eh, a veces no podemos atribuir responsabilidad penal porque es inimputable, pero sí responsabilidad civil por quien lo tenga a su cuidado esa persona inimputable, por ejemplo. Ahora, eh, Alessandri nos dice que, y nos sigue, la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva, en toda su amplitud. Ahora, yo no quiero que tú te confundas. La responsabilidad subjetiva, recuérdate que es que se debe demostrar el actuar doloso o culposo, que es la regla general, salvo cuando se crea un riesgo, ¿ya? Cuando se crea esta responsabilidad estricta o esta responsabilidad objetiva, en la cual hay una actividad riesgosa y por lo tanto no hay que probar el actuar doloso o culposo. Y estamos en presencia, por lo tanto, de una responsabilidad objetiva, ¿ya? Acá nosotros estamos hablando de una responsabilidad subjetiva, en donde sí hay que probar el actuar doloso y culposo. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, como te comento, Alessandri dice que nuestro código, el código de Bello, consagra la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva. ¿Ya? La teoría del riesgo no la admite en caso alguno. ¿No? No podría ser de otro modo, puesto que esto fue dictado en la época de 1855. Es que nadie se discutía ni ponía en duda la necesidad de la culpa o dolo de parte del autor del daño, digamos, para comprometer su responsabilidad, por supuesto. O sea, era inimaginable, ¿no? O sea, no se podía concebir de ninguna manera una responsabilidad objetiva, donde no hay que probar el dolo de la culpa, digamos. Eh, luego esto, digamos, fue avanzando, ¿no? Y Carlos Bucci, ¿no?, nos dice que la idea de falta en nuestro derecho, el fundamento de la responsabilidad, está por una norma imperativa del 2314 ya mentada y mencionada con anterioridad, donde debe ser reparado. Ahora, el 2284 también, ¿no? Nos habla sobre primero, el concepto de delito civil y segundo, el cuasi delito civil. Por lo tanto, es necesario estos elementos de responsabilidad civil por culpa o negligencia. La doctrina que integra la responsabilidad civil por culpa y negligencia son el hecho doloso, culposo, el vínculo causal, ¿no?, entre los dos primeros, y la jurisprudencia nacional también comparte, digamos, ciertos tipos de enumeración, en la cual los autores han concluido que primero necesitamos un hecho voluntario, la culpa o ilicitud, el daño y la causalidad. En dos palabras, son los elementos constituyentes de responsabilidad extracontractual que te he reiterado en todas las clases y en todas las sesiones, en la cual tenemos, ¿no?, el daño, sine qua non, yo lo coloco primero, el nexo causal, la capacidad delictual o también el actuar doloso o culposo. O sea, esos son los elementos sine qua non. Ahora, evidentemente que no existe un vínculo jurídico previo, no me cabe duda. Pero
la mayoría de los autores están contestes con respecto a estos tipos de elementos de la responsabilidad extracontractual. Ahora, el hecho voluntario es un elemento material o subjetivo de la acción. La responsabilidad tiene por antecedente un hecho voluntario. No hay propiamente tal una responsabilidad si no existe un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto, que puede consistir en un hecho positivo, o una acción, o un negativo, una omisión. O sea, donde debió actuar no lo hizo, y debió actuar por ley. Ahora, este principio de la responsabilidad civil se encuentra recogido, ¿no?, en distintas normas. Primero, como fuente de la obligación en 1437, 2284, a propósito de los casos de contrato, como lo habíamos visto, 2314 como los elementos de la responsabilidad, tanto la fuente de la responsabilidad extracontractual, tanto el delito como cuasi delito. Y finalmente, el principio muy importante, el artículo 2329, que nos habla sobre el principio de la reparación integral del daño. Por regla general, todo daño que pueda imputarse malicia o negligencia debe ser reparado. Eso por lo menos lo que nos dice el inciso primero. Así son las cosas, podemos señalar que en algunos casos la ley impone obligaciones que tengan por antecedente un hecho no voluntario. Así corresponde, por ejemplo, a las obligaciones tributarias, que ustedes están estudiando ahí, o con la obligación de proporcionar alimentos a tus padres, claro, porque tú le debes alimentos a tus padres, aunque usted no lo crea. Puede ser, puede ser. Te pueden demandar por alimentos. Bueno, el 1437 lo trata, ¿no?, un hecho de la ley, ¿no?, que da lugar a la responsabilidad, por cierto. Por lo tanto, dentro de este hecho voluntario es posible distinguir dos grandes elementos. Uno de carácter externo, consistente en la conducta del sujeto, que corresponde a una dimensión material, ¿no?, y otro de carácter interno, que se refiere a la voluntad y expresa dimensión subjetiva del sujeto. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, en una dimensión material, ¿no?, el hecho voluntario se muestra en un comportamiento positivo, a través de una acción, o negativo mediante la omisión. Por regla general, los daños relevantes para el derecho son los producidos a consecuencia de una acción, ¿ya? Ahora, en su dimensión subjetiva, el hecho debe ser voluntario. La conducta solo es voluntaria en la medida en que pueda ser imputada a una persona como acción o omisión libre. Ahora, la capacidad como condición de imputabilidad es bastante interesante, puesto que a ver, uno en el derecho civil no es un zombie. Esos juegos, ¿no?, que juegan los niños, ¿no? No es un zombie. O sea, en el derecho civil, perdón que lo diga así, tan tajante, eh, uno actúa y se desenvuelve gracias a su voluntad. Nacen relaciones jurídicas gracias al poder del alma que tiene cada uno de los sujetos que intervienen en un negocio o en un contrato. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos dentro de la cotidianidad de la vida, la voluntad es determinante para poder o omitir o accionar respecto de una conducta que sea o no sancionable por la ley. Ahora, la capacidad delictual, nosotros sabemos que uno es plenamente responsable en materia de responsabilidad civil a los 16 años. Y puede llegar a ser imputable en materia civil, no penal, civil, de entre 7 a menos 16 en juicio de discernimiento que realiza el juez civil, no el juez de familia. El juez civil, ¿ya? Todo dentro de un contexto de una demanda de responsabilidad. Ahora, por lo tanto, en materia penal están exentos de responsabilidad los menores de 16 años. Creo que por ahí el artículo 10 número 1 del Código Punitivo chileno. Está también exento de responsabilidad penal todos aquellos que han sido mayores de 16 años que no hayan alcanzado aún los 18, a menos que un juez
de familia ha actuado con discernimiento. Todo esto a propósito de la responsabilidad penal adolescente, ¿no? Estamos hablando de los 14 años, incluso. Por lo tanto, uno ve eso, ¿no? En materia penal, pero en materia civil extracontractual, como les comento, a los 16 años es plenamente capaz. Y de 7 a menos 16 debe mirar este juicio de discernimiento que lo debe ver la judicatura en materia civil. El demente, en términos generales, el demente es aquella persona privada de la razón. Ahora, la palabra demente atenta con los derechos fundamentales, con los derechos humanos de las personas. ¿Ya? Hoy no se habla de demente, ¿no? Pero hay que entender que estas palabras están usadas dentro del contexto histórico, la cual escribió Andrés Bello, ¿no? Pero, bueno, en general, una persona privada de la razón, eh, en cuestión de hecho, debe ser probada su condición para poder excepcionarse de la responsabilidad. Ante todo, el decreto de interdicción, por ejemplo, no produce en materia de responsabilidad extracontractual efectos permanentes ni irrebatibles como ocurre en materia contractual. Eh, por ejemplo, Alessandri nos dice si el demente ha cometido el delito o cuasi delito en un intervalo lúcido, admitiendo que tal intervalos sean posibles también, es responsable. Eh, por lo tanto, hay según este autor, la posibilidad de que una persona que es inimputable en materia penal pueda llegar a ser imputable en materia civil si ha actuado dentro de un intervalo lúcido. Carlos Ducci nos señala que el decreto de interdicción tiene valor de una prueba pericial. Al respecto, el juez dice, para poder apreciar en los casos que no sean absolutamente claro la enajenación mental, deberá asesorarse de un médico, un perito, ¿no? Lógicamente, esta apreciación pericial no será necesaria respecto a los dementes declarados en interdicción. Respecto a los interdictos, hay una declaración previa que establece el estado de enajenación mental y que por supuesto, dispensa de la prueba al respecto. Eh, no puede sino reconocerse, por tanto, que esta regla está concebida tratándose de actos y contratos, y que ella alude a una sanción civil diversa a la indemnización de perjuicio. Con todo, conforme al principio de que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, a la ausencia del perjuicio para quien pretenda perseguir la responsabilidad del demente y la economía, digamos, que implica evitar a un litigante gastos innecesarios que se podrían duplicar injustamente, me parece evidente que debe aceptarse la aplicación de la prueba, digamos, eximiendo la responsabilidad del demente, eh, y, o sea, excluir la responsabilidad evidentemente contractual, negocial, eh, sin que se pueda alegar lucidez circunstancial. Eh, es relativo a, mira, en materia extracontractual el decreto es solamente un antecedente, sin que sea posible alegar lucidez circunstancial. Eh, pero no produce efectos necesario, ¿no? A menos que teóricamente el interdicto por demencia puede ser tenido por capaz para efectos de establecer su responsabilidad extracontractual. Bueno, raya para la suma. Eh, Podemos señalar, por ejemplo, eh, el derecho comparado, ¿no? El derecho francés, por otra parte, eh, nos dice que la tendencia hacia la objetivización de la culpa provocó una ley en 1968 establecer el principio de plena capacidad civil delictual del demente. Con esto desapareció en ese ordenamiento uno de los fundamentos retributivos más importantes o más fuertes de responsabilidad civil y se acentuó en la función de justicia correctiva que atiende a la víctima. Bueno, la responsabilidad de los hechos de los incapaces. O sea, está bien que no sean responsables penalmente, pero pueden llegar a ser civilmente.
sino que los tenga a su cuidado. Eh, la responsabilidad por el hecho de las personas jurídicas, bastante interesante. La capacidad de las personas jurídicas para contraer obligaciones civiles comprende no solo el ámbito contractual, sino también el extracontractual. Claro, porque el 545 es un ente ficticio capaz de contraer derechos y obligaciones de responder. No solamente derechos, sino la obligación de poder responder. Y es así, ¿no? Es así, a mi parecer, ¿no? Se puede establecer una responsabilidad penal, no solamente a las personas naturales, sin perjuicio de lo que nos dice el Código Penal, también a la persona jurídica, por una ley penal bastante particular, que son 4 tipos penales, ¿no? Que consagra que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Hemos ido avanzando, alguna cuestión impensable el día hace 20 años atrás. Pero en materia procesal penal, la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales, dice. La persona jurídica responde lo que haya intervenido en el acto punible, salvo esta ley, que es una ley bastante especial y particular. Bien, aclarado eso, eh, la libertad es la acción. ¿Qué es la libertad en acción? Para la acción dañosa sea imputable un sujeto requiere, por tanto, además de capacidad, que existe voluntariedad. Hemos comentado al principio de este video que el poder del alma, la voluntariedad, es esencial para el desenvolvimiento del sujeto dentro del mundo jurídico, dentro del mundo social, por tanto. Porque ustedes saben que no hay derecho sin sociedad y no hay sociedad sin derecho. Por lo tanto, no nos restringimos solamente a lo teórico, sino también a lo práctico, a lo cotidiano de cada día. O sea, eh, podemos señalar, ¿no? eh, ejemplo, en 1456 del Código Civil, eh, que nos dice, puede servir en 1456 de una pauta, ¿no? En cuanto nos dice que lo que es la buena fe, ¿no? eh, objetiva, que nos puede servir un poquito de pauta, ¿no? Eh, 1456. Mira. Dice, la fuerza no visa el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte. Atendido una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de este género todo acto que infunda a una persona un justo un temor de verse expuesta a ella, su consorte o su ascendiente descendiente, un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas, a quienes se dé sumisión y respeto, no basta para evitar el consentimiento. Pero cuando dice en la parte primera, en el inciso primero, chiquillo, su consorte o alguno de los descendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Si yo realizo esta fuerza, evidentemente moral, porque nosotros sabemos que la fuerza moral, física, no visa la voluntad, por cuestiones que ustedes saben, ¿no? Que hay anulación. O sea, ¿qué voluntad voy a avisar con una fuerza física? Pues no, no hay voluntad alguna. Pues, ¿no? Entonces es la fuerza moral la que dice, ¿no? Pero dice irreparable y grave. Por lo tanto, los actos que no están bajo el control de la voluntad podríamos llegar a señalar que son inimputables. Del mismo modo que los actos capaces. Por lo tanto, en consecuencia, no imponen responsabilidad a los actos que son resultados de reflejo, lo que tienen sus consecuencias, por ejemplo, en enfermedades como la epilepsia u otras análogas, o los cometidos bajo la sujeción de una fuerza externa,
suficientemente para privar la voluntad. Por lo tanto, podríamos extrapolarlo, y por eso menciono este artículo, a la fuerza moral. Podemos llegar a que no existiría responsabilidad. ¿Por qué? Porque se encuentra privado del uso de la voluntad. Bueno, bastante análisis se puede llegar a hacer de aquello, pero nosotros tenemos que ir avanzando. Hemos comentado también sobre el caso del ebrio y de la persona que ha tenido ciertos episodios de droga, y no lo vamos a poder hablar en este momento, que ya lo habíamos hablado en videos anteriores. Sí, vamos a comentar, no respecto a esa materia, sino respecto a la culpa. La culpabilidad ha sido objeto de uno de los mayores cambios que ha experimentado la doctrina en materia civil, en materia, por tanto, de responsabilidad, pasando de la concepción subjetiva de responsabilidad que dominó todo el siglo XIX a la objetiva que habla el derecho moderno, eh, y la doctrina tradicional tendió a enfocar la responsabilidad preferentemente desde el punto de vista del sujeto que causaba el daño, considerando una función resarcitoria, ¿eh? Que era análoga a una pena, digamos, ¿no? Eh, pero, pero, esto ha ido avanzando y la doctrina contemporánea, la pregunta se tornó respecto a si la responsabilidad se plantea de un modo diferente, ¿no? Lo pertinente no es cómo actuó el sujeto específico atendido a las circunstancias personales, sino cómo debió actuar. En esas circunstancias, cualquier otro tipo de persona. O sea, volvemos a lo que nos decía la excelentísima Corte Suprema, ¿no? eh, de, de, lo que era el caso Fortuito Fuerza Mayor, ¿te acuerdas? A propósito de la irresistibilidad. Eh, la, 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 que en cualquier condición, cualquier otra persona no pudo actuar de otra manera. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, hay un considerando ahí importante que mencioné en uno de los videos. El derecho moderno, en cambio, vuelve a la objetividad que caracterizó mucho el derecho romano y descansa sobre el supuesto de que cada cual tiene que hacerse cargo de sus propias limitaciones, compensándolo el actual dirigente. El ciego, el epiléptico, el inexperto respecto a un cuidado, eh, respecto a otra persona, ¿no? Eh, pueden dañar a terceros. Ahora, y por lo tanto no tenemos que probar el actual culposo o doloso, sino que tenemos que ver si hubo un daño o no. Ahora, es cierto que lo relevante no es aquello que el autor previó, sino lo que debió haber previsto. Eso es súper importante. O sea, no se mira desde el punto de vista individual, se mira desde el punto de vista, a mi parecer, colectivo. O sea, en el sentido de que lo que normalmente se le puede exigir a una persona. ¿Ya? Eh, por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los tipos de culpa, eh, son grados de comparación, o sea, son grados de exigencia que se le va a hacer a una persona u otra, que lo habíamos comentado en la clase eh, online que tenemos. Bueno, hay estándar de culpa, ¿no? Culpa lata, culpa leve, culpa levísima, del hombre medio, del hombre medio, del hombre superior al medio. Eh, hemos hablado de la previsibilidad, o sea, las consecuencias dañosas del hecho. O sea, yo me pude haber previsto. Y es precisamente la previsibilidad una condición de culpa que permite distinguir el caso fortuito o no. Cuestiones que ya hemos comentado. Bien. Para finalizar, para, para finalizar
quiero referirme, ¿no? eh, a lo que se denomina, ¿no? en el nuestro derecho la construcción jurídica de los deberes de conducta. ¿Por qué? Porque esa construcción jurídica de los deberes de conducta dice relación con el hombre prudente. O sea, en el derecho nacional, a falta de regla establecida por uso normativo generalmente aceptado, ¿no? En la ley, la determinación de los deberes de conducta según un modelo del hombre prudente es el resultado de una tarea bastante fundada. Lo relevante, por lo tanto, es definir los criterios con los cuales se construye argumentativamente esos deberes. Esta forma de determinación de la conducta debida exige ponderar bienes, intereses jurídicos, por una parte aquellos que se identifican con la libertad de actuar, y por otra representan el derecho de la víctima a no sufrir los daños injustos. Supone además que esos bienes e intereses sean mínimamente conmensurables, de manera tal que resulte posible compararlo, digamos. Entonces, el juez, para poder ponderar, debe acudir a todos los criterios de argumentación, algunos de los cuales serán del caso eh, propio en que alega el operador del derecho, o criterios que son una conducta usual dentro de un individuo. Por regla general, estos criterios no actúan en forma aislada, por supuesto, por lo que es normal que cada caso intervengan dos o más distintos criterios y a veces sentidos diversos inclusive. Y ahí tenemos, por ejemplo, la intensidad del daño, cuál es, esta intensidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de la ocurrencia del daño? ¿Cómo se puede, es probable o no probable que se produzca el daño? Cuestiones bastante importantes para la construcción de lo que habíamos convencionado. Bien, hay un costo también de evitar un accidente. Hay tipos de relación de daño y la víctima. Vamos a dejar como título, para que no se me confundan, si no después yo me entusiasmo, la culpa por omisión. Una cuestión bastante interesante, desarrollado en Inglaterra eh, por un par de autores, juristas, Atkin, eh, Lord Atkin, y que por cierto fue británico y jurista. Eh, pero eso lo vamos a hablar para que vayan a estudiar el otro video semanal. ¿Ah? Hoy día vamos a dejar como título entonces la culpa por omisión. Que estén muy bien, les deseo una muy buena semana, de mucho éxito, y recuerden subir su minuta y su resumen. ¿Ya? Prontamente pediremos el informe de su ponencia. Que estén muy bien, hasta luego.